movilización. Están las autoridades junto desde el Boulevard Cuculcán, se activaron. Ni 750 elementos de la Guardia Nacional recién llegados a Cancún bastaron para inhibir a delincuentes. Hoy, desde motos acuáticas dispararon en la playa Langosta a plena luz del día. Bienvenidos al Caporal del 7 de diciembre. Comenzamos. Así encendieron e incendiaron el arbolito de Navidad en la comunidad de San Miguel Bindó, en Tula, estado de Hidalgo. Por fortuna, todo acabó en susto. Eso, muy bien, fuerte aplauso. Muy bien. ¿Se prendió? Vamos allá arriba. Ya se prendió. No pasa nada. Tranquila. No pasa nada. Por estas declaraciones que verás a continuación, el titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas tuvo que ofrecer disculpas debido de que la Secretaría de la Mujer y diputadas locales tacharon sus palabras como misóginas. Por cierto, el titular del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas es Arturo Nale, hermano de la secretaria de Energía Federal, Rocío Nale. ¿Cómo le llamarías tú? ¿Pendejada? ¿Irresponsabilidad? Es una pendejada de una mecanógrafa. ¿O incapacidad? Es una pendejada de una mecanógrafa que hay que correrla, pero hay que corregir lo que hizo mal. A lo mejor estaba distraída o les estaba pintando las uñas. Este martes 7 de diciembre dio comienzo la fase de aplicación de terceras dosis de la vacuna de COVID-19, de la aplicación del refuerzo. Los primeros sitios de aplicación fueron en la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México, y en algunos municipios de los estados de Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán. Algunos apuntes sobre esta nueva jornada. La vacuna de refuerzo será AstraZeneca, sin importar cuál vacuna recibiste en la primera, si fue dosis única, o en las primeras dos dosis. También el plan hasta este momento anunciado es solo para adultos mayores y personas vulnerables. No está considerado el sector fuera de ello para el refuerzo. Y además, los que recibirán la tercera dosis debieron haber recibido la dosis completa, las primeras dos, antes de junio de este mismo año. Recuerda que cada secretaría estatal estará anunciando el calendario de la aplicación de la dosis de refuerzo, así que debes de estar al tanto de lo que digan las autoridades estatales, además de que estaré compartiendo fechas en el resto de mis redes sociales. Hoy la jornada de refuerzo inició con la vacuna del presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina en Zapopan, Jalisco. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Jocelyn Palacios. El día de hoy se le aplicará su refuerzo de su vacuna. Únicamente necesito saber si usted ha presentado fiebre en las últimas 48 horas. No. ¿Ha presentado una reacción alérgica grave a sus anteriores aplicaciones? No. Le voy a pedir, por favor, se descubra su brazo menos dominante para iniciar con la aplicación. En Celaya, Guanajuato, policías no han parado de encontrar restos humanos en bolsas en la última semana. Comienzo con el hallazgo del pasado sábado y termino con el último, registrado ayer. El sábado 6 de diciembre, durante la madrugada, fueron encontrados costales con restos humanos en la carretera a la altura del Parque Industrial Ferropuerto. Las bolsas tenían un narcomensaje. Ese mismo día también fueron encontrados dos cuerpos envueltos en un socavón de aguas negras en la comunidad de Garambullo. También la madrugada de este sábado fueron encontrados dos bolsas con restos humanos en el puente vehicular de la avenida Anenecuilco, en la colonia Bosques de la Alameda. Y la madrugada de este lunes 6 de diciembre, en la colonia Santa Rita, policías municipales encontraron 4 bolsas con restos humanos. Este martes 7 de diciembre, el alcalde de Celaya, Javier Mendoza, anunció que le va a pedir al gobernador 10 millones de pesos para equipamiento en materia de seguridad ante el incremento
obviamente, de estos casos en los últimos días en el municipio. En este tema, el orden de 10 millones de pesos. ¿Para este año, para el próximo? No, yo creo que es el próximo año, ya ahorita estamos... Esto es específicamente en seguridad. Específicamente en seguridad, que es el tema que nos interesa, sobre todo atender. En este canal también te he informado del incremento de los hechos de inseguridad en los últimos meses en sitios turísticos los más importantes del país. Uno de ellos en Cancún, Quintana Roo. Cancún, que pertenece al municipio de Benito Juárez. Estás viendo en pantalla en este momento a elementos del Batallón de Seguridad Turística, un batallón recientemente creado, anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que está conformado de elementos de la Guardia Nacional. Esta foto es del primer día de operaciones del pasado 1 de diciembre en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en donde se encuentra Cancún. Este batallón fue anunciado, la creación del batallón fue anunciado el pasado 17 de noviembre por el presidente de la República, tras los eventos de inseguridad de las últimas semanas. Y consiste en 750 elementos que son enviados o ya fueron enviados al municipio de Benito Juárez, donde está Cancún, y 665 para el municipio de Playa del Carmen. Esto que verás a continuación fue lo que dijo la alcaldesa de Benito Juárez, la morenista Mara Lezama, el 1 de diciembre, justo el día cuando llegó este batallón de seguridad turística de elementos de la Guardia Nacional. Hoy un gran día, una promesa de nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que dio a conocer aquí justamente la llegada del Batallón de Seguridad Turística. Hoy, 1 de diciembre, es una realidad. Tenemos a las y los elementos justamente aquí para iniciar ya operaciones como parte de recuperar la paz en el municipio de Benito Juárez. Nuestro agradecimiento siempre a nuestro presidente, a todas las instituciones federales que nos ayudan en este flagelo en torno a poder recuperar la paz para las y los benitojuarenses. Pese a los discursos y a la incursión de cientos de elementos de la Guardia Nacional, específicamente en Benito Juárez, en Quintana Roo, este martes 7 de diciembre, 6 días después del arribo de los elementos, hombres armados desafiaron a la Guardia Nacional, la presencia de este batallón de seguridad turística. Civiles armados transitaron en motos acuáticas en la zona hotelera de Benito Juárez, en Playa Langosta, como puedes ver en este momento en pantalla. Esta es la movilización posterior a esta incursión. Y realizaron al menos 20 disparos sin un objetivo aparente. Están las autoridades junto con el Boulevard Cuculcán. Y digo sin un objetivo aparente en el sentido de que no parecía que fueran contra una persona en específico, sino que el objetivo era otro. Prensa local ha interpretado este hecho como un reto a los elementos, los nuevos elementos de la Guardia Nacional en aquel municipio, de este batallón de seguridad turística, como un desafío. Por fortuna, tras estos disparos no hubo personas lesionadas, mucho menos muertas. Lo que ves nuevamente en pantalla es la movilización posterior a las detonaciones, así como verás en unos momentos los vehículos asegurados, estas motos acuáticas aseguradas. Estaré obviamente al pendiente del desarrollo del operativo. Las autoridades junto con el Boulevard. Se alcanza a percibir del lado derecho. Estará al pendiente del operativo en un estado donde, según reportes oficiales, 4 cárteles disputan la entidad: los Zetas, Cártel del Golfo, Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Así que la invitación es que te suscribas, revientes el botón de like y compartas. Nos vemos, por cierto, ahorita a las 8 en punto en mi canal secundario, el Caporal Podcast. Vamos con más información. Gracias.